Bueno, nos habíamos quedado en esta diapositiva donde nos muestra la convexidad de las caras vestibular y palatina. Y están ahí las medidas 0,5 de milímetro, 0,6 de milímetro en las diferentes caras. La convexidad entonces nos sirve, y palatina nos sirve, que para mantener las mejillas aisladas durante el ciclo masticatorio, para no morderlas. La cara palatina de los molares superiores tiene como objeto proteger la encía palatina de un choque directo con los alimentos, produciéndose, por el contrario, una acción suave. O sea, lo que tiene que suceder es una acción suave que servirá de estimulación. La cara vestibular de los molares inferiores permite que el alimento fluya suavemente sobre la encía vestibular inferior y produzca una estimulación. Esto mismo se aplica a la cara vestibular de los dientes anteriores e inferiores, razón por la cual se encuentran ligeramente inclinados hacia adelante. La cara lingual de los dientes inferiores tiene como objeto mantener alejada la lengua durante la masticación para evitar morderla. Estos aspectos son importantes porque imagínate que la cara lingual del diente inferior sea recta y que no mantenga la lengua durante la masticación y se va a morder, y nosotros es posible que no sepamos por qué está sucediendo. Sucede por la convexidad de la cara. Entonces, eso es muy importante determinar y especificar al laboratorio. Los laboratorios no conocen tanto de anatomía como tú. El ángulo de la eminencia. El ángulo de la eminencia es el ángulo que forma la eminencia articular del temporal con un plano horizontal. Ahí podemos ver el ángulo de la eminencia y diferentes ángulos que se van formando. Aquí tenemos un caso, otro caso y otro. Es el ángulo que forma la eminencia articular del temporal con un plano horizontal. A mayor ángulo de la eminencia, el espacio creado entre los molares superiores e inferiores durante el movimiento protrusivo, ustedes ya saben esto, es mayor. Cuando a mayor ángulo de la eminencia se puede tener cúspides más altas y fosas más profundas y viceversa. Entonces es un aspecto muy importante esto del ángulo de la eminencia y lo vamos a subrayar para que ustedes no olviden de incluir en los conocimientos teóricos que tenemos y que son importantes en prótesis fija. La guía anterior. En la guía anterior nosotros conocemos al overjet y al overbite. El overjet, a ver, dígame cómo es el overjet. ¿Cómo se mueve un avión? ¿Cómo se mueve? Tiene un movimiento. Aquí está. Entonces es la distancia horizontal. Entonces no nos olvidemos eso. Desde el borde incisal superior al incisivo inferior en máxima intercuspidación. El overjet y el overbite, distancia vertical, desde el borde incisal al incisivo inferior en máxima intercuspidación. Pero estos son aspectos que simplemente estamos repasando. Ahí tenemos el overjet, el overbite, que para ambos casos puede ser de 2 milímetros. Hay 2 milímetros de entrecruzamiento vertical y 2 milímetros de aquí hasta por acá, de 2 milímetros
en el aspecto horizontal o overjet. Ahora, los contactos en el sector anterior y contactos excéntricos y protrusivos deben estar distribuidos en forma bilateral y simétrica. Ustedes cuando tengan que hacer las restauraciones en el sector anterior, entonces las fuerzas deben estar distribuidas de forma bilateral y simétrica. Los contactos excéntricos, protrusivos, son los que dan la fuerza de la masticación y eso tiene que estar distribuido en forma bilateral y simétrica. A ver, ¿quién va a leer esto? ¿Puedo leerlo yo? A ver. De acuerdo con la introducción de los principios de Witt, la hipótesis de Stuart y las investigaciones de Carl Rickens y otros investigadores, existe un consenso general en que los dientes incisivos inferiores deben estar en una inclinación cercana a los 90 grados en relación con el eje intercondilar. La angulación de los incisivos inferiores debe ser de 90 grados con respecto al eje incisivo condilar. Entonces, nosotros tenemos el eje incisivo condilar, acá, esta rayita, ahí, que me sale mal. Bueno, esa raya tiene que ser cercana a los 90 grados, la posición de los inferiores es cercana a 90 grados con respecto a en relación con el eje intercondilar. Eso nos quiere decir. Eso principalmente se ha determinado también en las clases de ortodoncia que pasan. ¿No ve? Y aquí tenemos los contactos que tienen que hacer en lateralidad, en protrusión, principalmente en la cuestión de la guía anterior. El rol de la guía anterior, entonces, determinante de la morfología oclusal, determina los movimientos mandibulares y es una guía de la desoclusión. ¿Qué tipo de desoclusión? La desoclusión mutuamente protegida y la desoclusión protegida por la guía canina. Ese es el rol de la guía anterior que debemos estudiar en los pacientes y devolverle lo mismo cuando hacemos las restauraciones. Funciones de la guía anterior: protección, distribución, reorientación de las fuerzas. Tiene una función estética, una función fonética y además sirve para el soporte del labio. Importante aquello del soporte del labio porque si no haces un buen soporte del labio, el paciente va a aumentar mucho de edad. En la cuestión fonética, ustedes saben que tienen que hacer reproducir sonidos. ¿Con qué tipo de letras? Tendrá que... la palabra sisebuta, ¿le suena o no? Para que no hable mal en la cuestión fonética, ¿qué palabras tiene que repetir en removible? Mi mesota, doctor. ¿Ya? ¿Después alguna otra? Y la que les dije, sisebuta. Entonces hay que ver la estética, la fonética y el soporte del labio en la función de la guía anterior, que además hace protección, distribución, reordenación de las fuerzas, reorientación. A ver, lee a alguien. Un varón.
Doctor, yo lo voy a leer. Es importante entender entonces que esta anatomía, aparentemente compleja, no es arbitraria, tiene una razón y debe cumplirse y respetarse al máximo posible en cualquier tipo de tratamiento, así sea la simple colocación de un sellante. Entonces, todo lo que hemos visto ha sido prácticamente un repaso de anatomía y estamos viendo la importancia que tiene al realizar la rehabilitación, incluso, como acá dice, de un sellante. Un sellante, una carilla, una jacket, un puente y todo aquello. Y también tenemos que respetar en el paciente la curva de Spee y la curva de Wilson. Y en algunos casos, y en casi la mayoría de los casos, nosotros tenemos que restaurar la curva de Spee. Tenemos que restaurar la curva de Wilson al hacer nuestras restauraciones. La curva de Spee, ¿cómo está? ¿Cómo podríamos encontrar en el paciente alterada? ¿Cómo podría habérsenos o habérsele alterado al paciente en cuanto a la curva de Spee? ¿Cómo se alteraría? Porque tenemos que saber cómo se ha alterado y cómo tenemos nosotros que resolver el problema. ¿Con el overjet y overbite, doctor? La curva de Spee se nos va a alterar por la pérdida de un molar o de 2 molares. De un molar y un premolar, vamos a suponer. ¿Qué va a pasar? Ante la pérdida de la pieza dentaria, ¿qué pasa? Las piezas se pueden mesializar o distalizar, doctor. Claro, se altera la curva de Spee. Uno que el molar se va a mesializar, el premolar se va a distalizar, pero ¿cómo se altera la curva de Spee? ¿Cómo se alteraría la curva de Spee? Claro, esas dos piezas se mesializan o distalizan. ¿Y cómo se altera la curva de Spee? Ya saben. ¿Por las exodoncias? ¿Se extruyen, doctor? ¿Quiénes se extruyen? Las piezas Porque la exodoncia está marcada con rojo. ¿Quiénes se van a extruir? Los superiores, doctor. ¿Cuál es superior si ya lo hemos sacado? Los inferiores, doctor. Claro, los inferiores se van a extruir. Y de tal manera se va a alterar la curva. ¿Qué curva se va a alterar? La curva de Spee, doctor. ¿Cuál otra curva más? De Wilson, doctor. ¿Cuál otra más? La de oclusión. Claro, porque al nosotros sacar las piezas dentarias, que le hemos sacado estas dos, entonces estas dos han tenido extracción. Entonces, ¿qué va a pasar si el paciente no renueva rápidamente las piezas perdidas? Las piezas antagonistas se van a extruir, alterando ¿qué? La curva de Spee,
la curva de Wilson y por consiguiente la curva de oclusión. ¿Estamos? Entonces, cuando ustedes se encuentren con piezas que se han extruido, ya automáticamente piensan que se ha alterado la curva de Spee, la curva de Wilson y la curva de la oclusión, y que ustedes tienen que resolver ese problema. ¿Cómo entonces resolveríamos el problema ese? ¿Cómo podríamos resolver? ¿Cómo resolverías tú? Primero, ¿qué podrías hacer? Uno, ¿qué podrías hacer? ¿Qué se debería hacer para volver a la normalidad la curva de Spee, la de Wilson y la curva de oclusión? Primero, ¿qué haríamos? Ortodoncia, doctor. Podría ser ortodoncia, claro, para instruir las piezas. Muy bien. Ortodoncia. Después, ¿qué podríamos hacer? Entonces, primero, orto. Después, dos, ¿qué podrías hacer? Ya saben. ¿Qué dice ahí? Autoplastia. ¿Mm? ¿Qué dice? Autoplastia. Autoplastia, no. Amelo. ¿Amelo qué? Plastía. Ameloplastía. ¿Qué querrá decir aquello? Que nosotros podríamos volver a la normalidad la curva de Spee, la de Wilson y la curva de oclusión, si la extrusión no es muy grande y el desgaste, un poco de desgaste del esmalte, podría reconstituir aquello. Es por eso que decimos una ameloplastía. Pero vamos a suponer de que no puedes hacer la ameloplastía porque se ha extruido mucho. Entonces, en algunos casos tendrás que hacer, para reconstruir todas estas curvas, tratamiento de conducto y hacerle coronas para reconstruir todas esas curvas. Entonces, en el número 3, ¿qué vamos a poner? Primero es ortodoncia, después la ameloplastía y después corona. Y en algunos casos esas coronas incluso van a tener que ser con tratamiento de conducto. Y después, recién, tú podrás colocar, ¿qué podrás colocar después? ¿Qué podrás hacer después? A los dientes extruidos les das ortodoncia, ameloplastía, coronas y después, ¿qué harás? Rehabilitar los dientes perdidos. Exactamente, rehabilitar los dientes perdidos. Entonces, después de reconstruir o volver a la fisiología normal y morfología normal del diente antagonista, recién harás tu rehabilitación. ¿Estamos? Sí, doctor. ¿Está fácil o está difícil?
Parece que está fácil. Bueno. Entonces, vamos a recapitular y la construcción de prótesis fijas. Hay que pensar que para rehabilitar con prótesis fija, primero tienes que tomar en cuenta la relación interarco que vas a utilizar. Y tú ya sabes, vas a utilizar la máxima intercuspidación, corresponda o no corresponda a la céntrica. Tú vas a respetar la oclusión que tiene el paciente. No vas a ir a hacer que la oclusión de máxima intercuspidación corresponda a la céntrica. No, simplemente tú respetarás la oclusión que tiene el paciente y rehabilitarás. Eso sucede en la mayoría de los casos. Hay algunos casos que primero tendrás que rehabilitar la posición mandibular, pero eso ya corresponde a las diferentes especialidades. A la especialidad de rehabilitación oral ya corresponde a aquello. Hay algunos casos que tú no podrás resolver si es que no se puede resolver en la oclusión que tiene el paciente. En cuanto a la guía dental exclusiva, nosotros ya sabemos que el paciente puede presentar una organización dental que sea mutuamente protegida por la guía canina, y también puede ser, ¿qué más? Puede ser ahí, en la guía dental exclusiva. ¿Qué tipo de organización oclusal podríamos tener aparte de la disoclusión canina y la oclusión mutuamente protegida? Función de grupo, doctor. Exactamente, función de grupo. Si tiene función del grupo el paciente, tienes que devolver esa función de grupo. Y si se puede charlas con tu docente, de repente puedan devolverle la disoclusión canina. Sería lo ideal, pero eso hay que consultar. Pero lo que tiene y tenemos que tener en cuenta es que tenemos que respetar la oclusión del paciente en cuanto a la guía dental exclusiva. La morfología oclusal, ustedes conocen este aspecto y que tienen que respetarlo, y todas las restauraciones que hagan tienen que tener morfología oclusal para el buen funcionamiento del sistema nático. También hemos hablado de la guía anterior, hemos hablado de que tenemos que respetar el overjet y el overbite, tenemos que darle soporte de labio, tenemos que hacerle las pruebas fonéticas y todo aquello en cuanto a la guía anterior. La curva de Spee la hemos desarrollado en el sentido de que esta podríamos nosotros encontrar en nuestro paciente alteración. Y si nosotros encontramos alteración de la curva de Spee, hay que corregirla. En el pregrado, la curva de Spee se corrige. Al corregir la de Spee, corregimos la de Wilson y corregimos, ¿qué más corregiríamos? De oclusión. ¿Cómo? De oclusión. Claro, la curva de oclusión con estos dos aspectos ya se ha corregido también. Muy bien. Ahora vamos a ver algo que nosotros no vamos a buscar, no vamos a estudiar, no vamos a diagnosticar, y se refiere a la
relación céntrica. En realidad no vamos a diagnosticar, nosotros vamos a trabajar con la oclusión que presenta y nada más. Y en cuanto a la relación céntrica, diríamos que es una posición fisiológica tridimensional de centricidad condilar bilateral y que es repetible. Es superior, más superior, posterior y media en la cavidad articular, estando el eje intercondilar horizontal en su posición terminal posterior y a partir de la cual se pueden iniciar movimientos excéntricos. Es posible, es muy posible, que a ustedes se les pida de repente definir qué es una relación céntrica en algún examen. Sin embargo, el aspecto de la definición de relación céntrica, pues existen. ¿Cuántas definiciones creen que existe de relación céntrica? Hola. Hay varias, doctor. Hay muchas. Yo creo que alguna vez he leído que habían como 60. No sé si será verdad. Habría que buscar cuántas definiciones de relación céntrica hay. Pero esta que vemos aquí creo que es la que en algún momento un estudiante había mencionado, ¿verdad? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, ¿no ve? Entonces, esta relación céntrica es posible que por lo menos tienen que tener idea de cómo es la relación céntrica. Posición fisiológica, tridimensional, de centricidad condilar, bilateral y repetible. Más superior, posterior y media en la cavidad articular, estando el eje intercondilar horizontal en su posición terminal posterior. Y a partir de allá se pueden iniciar los movimientos excéntricos. Eso sería en cuanto a la relación céntrica. En cuanto a oclusión dentaria, ¿quién va a leer? Bueno, me voy a escoger de estudiantes, creo. Yo, doctor. A ver, ¿quién eres tú? Wilmer. No eres el que siempre habla, ¿no? No. ¿O sí? No. ¿Eres? A ver, la Alejandra Cáceres, que creo que se ha eximido del curso, no viene. A ver. Doctor, aquí estoy. Claro, primera vez que te veo. A ver, dentaria, oclusión dentaria. Se refiere a este término a una máxima intercuspidación de los dientes o mayor número de puntos de contacto entre ellos, pero independientemente de la posición que estén ocupando los cóndilos en las cavidades glenoideas. Entonces, es en este aspecto, es en oclusión dentaria que nosotros vamos a hacer nuestras rehabilitaciones. ¿Otra vez leer? Alejandra, vuelva a leer. Doctor, se refiere este término a una máxima intercuspidación de los dientes o mayor número de los puntos de contacto entre ellos, pero independiente de la posición que estén ocupando los cóndilos en las cavidades glenoideas. Ya. Entonces, mayor número de puntos de contacto entre los dientes, pero independiente de la posición que estén ocupando los cóndilos. Podrían estar ocupando la posición más posterior y superior, pero nosotros no vamos a entrar en ese problema y no vamos a ir a determinar si es que sí o sí está excéntrica. Simplemente nosotros vamos a trabajar en oclusión dentaria.
Ahora bien, si no hay coincidencia con la relación céntrica, se puede determinar como nombre oclusión habitual o oclusión adquirida. Porque vemos aquí que la oclusión dentaria puede o no estar en relación céntrica. Ahora, si no está en relación céntrica y tiene mayor punto de contacto entre los dientes, es más correcto denominarla oclusión habitual o adquirida. Muy bien. Ahora, pregunto, ¿en qué tipo de oclusión realizamos nuestras rehabilitaciones? Hola. ¿En qué tipo de oclusión realizamos nuestras restauraciones en el pregrado en prótesis fija? Oclusión dentaria, doctor. Oclusión dentaria, que en muchos casos puede ser la oclusión habitual o oclusión adquirida, ¿verdad? Sí, doctor. Claro. La oclusión habitual puede ser producto de una patosis, puede ser producto de un contacto prematuro que produce deslizamiento mandibular y que predispone al paciente a la bruxomanía o rechinamiento o apretamiento de dientes. Entonces hay que tener mucho cuidado de no producir nosotros esa ptosis, porque tú al hacer una rehabilitación podrías crear un contacto prematuro que va a producir un deslizamiento y va a producir bruxomanía, rechinamiento o apretamiento de dientes. Entonces es muy importante tomar en cuenta de que no tenemos que crear nosotros contactos prematuros. Cuidado que cuando haya alguna pregunta en ese sentido, si tú por estar muy apurada o no tener la suficiente práctica, dejas contactos prematuros, ¿en qué patosis podría producir el estudiante que crea contactos prematuros o deja contactos prematuros en sus rehabilitaciones? Entonces tendrás que responder: voy a predisponer a mi paciente a la bruxomanía o rechinamiento o apretamiento de dientes. O sea, es muy fácil crear iatrogenia en ese sentido y hay que tener mucho cuidado con no crear contactos prematuros. Pero también los contactos, cuando hay un contacto prematuro, entonces eso llega a tener oclusión primero, ¿no? Entonces es un contacto prematuro. Pero si no llega a tener contacto, también se produce iatrogenia. O sea que cuando hagamos las rehabilitaciones, así sea de una pieza dentaria o de simplemente ponerle un sellador de fosas, hay que tener mucho cuidado de no predisponer al paciente a una patosis. Entonces, en este aspecto, ¿qué tendríamos que llegar
a determinar que tenemos que tener mucho cuidado con la oclusión. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando se crean puntos de contacto prematuro, el paciente puede terminar, como en este caso, con los dientes totalmente desgastados, atricionados, abrasionados. ¿Qué es la atrición? ¿Qué es la atrición? Ahora, jóvenes, ¿la atrición qué es? Es el desgaste de las caras incisales o oclusales de los dientes, de los bordes incisales o caras oclusales de los dientes. Sí, pero atrición de forma natural. Patológica. ¿No ve? De forma natural, con el paso del tiempo, los pacientes adultos y más ya ancianos llegan a atricionar sus dientes, que es el desgaste natural. Abrasión. Estos dientes tienen un desgaste patológico, ¿no? ¿La atrición es normal o no es normal? Fisiológico, doctor. Es fisiológico. Ya. ¿Y cuál es lo patológico? El bruxismo también, doctor. La abrasión, doctor. Claro, la abrasión que produce el bruxismo. ¿No ve? El bruxismo cuando es de traslación desgasta los dientes. Cuando es de apretamiento los moviliza. ¿No ve? Y en este caso miren como un simple punto de contacto prematuro o la falta de contacto nos puede llevar a esto, porque cuando te ponen o que colocan una restauración que no llega a ocluir, el paciente empieza a apretar el sector donde no tiene contacto la pieza dentaria que le han colocado como rehabilitación y empieza también un apretamiento porque quiere que funcione, quiere que choque, que tenga oclusión, y si no tiene oclusión entonces empieza a presionar y empieza a desgastar y se desencadena también el bruxismo. Entonces, por punto de prematuro o porque no tenga oclusión. Claro que para llegar a este aspecto de desgaste de las piezas dentarias, hay factores contribuyentes, biológicos, conductuales, sociales, cognitivos, emocionales y el entorno físico. Un factor biológico, ¿me podrían decir? Un factor biológico que contribuya al desgaste de las piezas dentarias. Además del que va a ser el punto de contacto o falta de punto de contacto. ¿O son esos aspectos que los tomamos en cuenta como biológicos? Entonces, para que tú tengas bruxismo, además de que el odontólogo te podría haber producido un punto de contacto prematuro, o la falta de los mismos, hay factores que pueden contribuir a que el paciente llegue a este extremo.
Y para eso tenemos factores contribuyentes biológicos, conductuales, sociales, cognitivos, emocionales y el entorno físico. Ejemplo de emocional, a ver. Estrés, doctor. Emocional, el estrés. Hay que tener cuidado de que tu novio, tu novia no te deje, porque puede tener un aspecto emocional. En ese aspecto, más el aspecto de que tienes un punto de contacto, te puede traer como consecuencia el desgaste de tus piezas dentarias y el desarrollo de una patosis. Conductuales. Conducta, el paciente muy nervioso, renegón, y que lo va a llevar más lo que hemos denominado puntos de contacto faltantes o prematuros, y los factores contribuyentes que puede ser, que ya hemos visto, emocional, conductual, social, el entorno de la universidad, los exámenes y todo aquello. Los entornos físicos, los cognitivos y los biológicos son factores contribuyentes para que nos lleven al extremo que hemos visto por acá. Ahora el tratamiento, ¿cómo sería? ¿Qué tendrías que hacer para hacer un tratamiento para que no tenga, o veas tú a tu paciente? Tú vas a ver pacientes y vas a diagnosticar y le preguntarás y rechina los dientes, cómo amanece, le duele, siente como que están cansados sus músculos, lo que no comúnmente conocemos como macurca. Entonces, tú tienes que hacer una anamnesis de que si el paciente está empezando a producir la bruxomanía. Y a propósito de eso, ¿a qué se refiere la bricomanía? Bruxómano, la bricomanía. Bueno, averiguan porque les preguntaré en el examen. Muy bien, entonces cuando tú estás viendo que el paciente está queriendo desarrollar esto o ya ha desarrollado, tú tendrás que ponerle como tratamiento. Estudiante de 4º año de la Facultad de Odontología, también podemos realizar como tratamiento a los pacientes, podríamos realizarles plaquitas de neuromio-relajación, que también se denominan guardas oclusales. O sea que yo estoy tratando de abrir el camino para que ustedes tengan un bagaje más amplio de hacer las prácticas. En ese sentido, nosotros ya conocemos que ustedes pueden hacer coronas, pueden hacer facetas, o sea, carillas de resina pueden hacer, o carillas de porcelana, cualquiera de los dos tipos de carillas podemos hacer, y con eso aumentamos el bagaje de los trabajos prácticos. Y también podríamos aumentar este tipo de trabajo en el sentido de que podríamos hacer placas de neuromio-relajación o guardas oclusales. En algún momento creo que también hemos incluido que ustedes, para determinar
precisamente los puntos de contacto prematuros, principalmente a pacientes que han tenido ortodoncia, ustedes como trabajo en prótesis fija podrían realizar desgaste de esos puntos como trabajo y asentar bien la oclusión. ¿Cómo se denominaría el eliminar los puntos de contacto en un paciente? Ajuste oclusal. Entonces nosotros podemos hacer, ya saben, podríamos hacer las diferentes coronas, los diferentes puentes, las carillas, podríamos hacerles placas de neuromio-relajación y ajustes oclusales. Y con eso se nos abre un abanico de trabajos que podríamos conseguirnos. ¿Han entendido esta parte, jóvenes? ¿Han entendido cómo se puede ampliar los trabajos de prótesis fija? Sí, doctor. Hola. Sí, doctor. Ya, entonces se nos abren muchas más posibilidades de hacer más trabajitos. Y trabajos que son trabajos que van a llegar, le van a hacer bien, lo van a llevar a una estabilidad a los pacientes. Muy bien. Y ya para terminar, nosotros vamos a ver qué tipo de guardas hay. Diferentes tipos de guardas oclusales para diferentes tratamientos. Guarda rígida en acrílico, pacientes bruxistas. Si encuentras un paciente bruxista, le pones una guarda rígida en acrílico. También puede ser de acetato rígido, así que, o sea, la guarda rígida de acrílico también puedes hacer de acetato rígido. O hacer rígido más un poco de acrílico, entonces haces una dual. Bueno, sin embargo, vamos a ir con un poco de orden, en el sentido de que la guarda rígida en acrílico es para paciente bruxismo. Suave, para ayudar a mantener la posición física de los dientes al finalizar un tratamiento ortodóntico. Eso nosotros no vamos a hacer, ¿no ve? Porque eso hacen después del tratamiento de ortodoncia. Salvo que esté teniendo recidiva después del tratamiento de ortodoncia y nos demos cuenta y el estudiante diagnostique aquello, entonces está recidivando, doctor, entonces puedes hacerle una guarda suave. Después, para equilibrar y corregir la mordida, guarda dual, acetato y acrílico. Para pacientes con hipoplasia, guarda de acetato flexible. Para tratamiento de blancamiento, para deportes de contacto, guarda de acetato rígido o flexible. ¿Qué guarda nos interesa a nosotros? ¿Qué De acrílico, doctor. Ajá. Rígida, doctor. Para los bruxistas, ¿no? Esa es la que más o menos vamos a utilizar. Entonces, en el examen se le pone que paciente bruxista, ¿qué tipo de guarda? Y puedo poner falso, 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 y esto porque va a ser verdadero. Podemos decir que se llama guarda oclusal, o también que se llama ¿qué? Placas de neuromio-relajación, doctor. Exactamente, con cualquiera de los dos nombres se llega a la pregunta. Guarda oclusal o guarda de miorelajación. Muy bien. ¿Algún aspecto que desean profundizar un poco o pregunta? ¿O preguntas? Este tema es un tanto largo, pero es un tema súper conocido por ustedes porque más es anatomía. Nada. Doctor, una pregunta, ¿cómo se hacen estas placas?
Ahí en la casa dental te venden acetato. Te venden acetato. Vos vas y véndame acetato y te venden acetato. Cualquier, rígida o flexible. No, quiero hacer para bruxista, entonces quiero rígida. Y te venderán una laminita transparente, que es un acetato, y que eso en un aparato se lo hace calentar y se produce vacío y se forma exactamente esto. Se forma, claro, hay que recortar para obtener esto porque el acetato es cuadradito, así. O sea que cuando vos colocas al aparatito va a quedar sobrantes y hay que recortar. Eso principalmente hay, vea que aquí tienen otro, o es el mismo, no sé. No es otro, es otra plaquita de neuromionorelajación. Entonces, como ven, es transparente. Es transparente. Esto antes ha sido una lámina que el aparato estampador de acetato lo hace calentar. Lo hace calentar y luego tú lo acercas al modelo, se produce un vacío y toma esta forma. Toma esta forma y luego recortas y ya tienes la plaquita de neuromionorelajación. Si algunos van a hacer algún tipo de estas guardas oclusales, incluso podrían charlar conmigo. Yo tengo el aparato y podríamos confeccionar la guarda oclusal. Entonces, la lámina creo que cuesta 10 bolivianos, pero ponte que cueste 15. Y se lo estampa, se recorta y se coloca al paciente para que no se profundice su patosis. Y al estudiante les ofrezco, porque no creo que todo el curso haga, ¿no? Harán unos cuantos, pero los podemos realizar en el aparato este que tengo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Hola. Hola. Jóvenes, ¿no hay nadie? Doctor, creo que no hay más preguntas. No hay nada de preguntas. Bueno, entonces, si no hay nada más para salir de dudas, damos por terminado el tema, un tema recontra largo, pero simplemente era para hacer que ustedes lleguen a acordarse de anatomía dental. A propósito, ustedes tienen una monografía de anatomía dentaria, ¿no? Que no la han entregado y que tiene que estar dispuesta. Es un trabajo que tiene que ser realizado a mano, no se olvide, y que ya se les va a pedir también eso. Recuerda, ¿no? Que tenían que hacer y que tienen que tener a mano, y ya lo tienen hecho, la monografía de una hemiarcada
superior e inferior. ¿Se acuerdan, no? Hola. Sí, sí, doctor. Ah, ya. Y ténganlo siempre a mano porque cualquier momento se les va a pedir que suban a la plataforma. ¿Pero hay más preguntas? La próxima clase vamos a avanzar, creo, articuladores. Un tema cortito y que es simpático. ¿Ya tienen pacientes jóvenes? ¿Ya tenemos pacientes jóvenes? Miren, en el aspecto de los pacientes hemos quedado en que tienen que realizar la historia clínica. Tienen que realizar modelo de estudio y modelo de diseño. Cuando ustedes vayan a tomar los modelos del paciente superior e inferior, esa misma impresión la pueden vaciar 2 veces. Vacían 2 veces la impresión. Uno va a servir para modelo de estudio y el otro va a ser para ir elaborando el modelo de diseño. Ya les he dicho que cuando lleguen a ese término vayan pasándome para que los guíe o pasen al docente de su grupo para que los guíe también, como van a ser los modelos de diseño. Es posible que ya volvamos a la cuestión presencial, porque sin volver a la facultad y hacer nuestras prácticas, no va a ser posible que ustedes tengan la vivencia de la práctica en paciente. Pero si ya tienen al paciente y han llegado hasta hacer los modelos de diseño, bastará que vayamos por estudiante y por trabajo una vez a la facultad. Así que no se descuiden de estar buscando pacientes. Vamos a volver a la facultad y en la facultad con seguridad no les están esperando los pacientes. Hay que conseguir los pacientes y citarlos para que vayan allá. No hay pacientes que estén esperando. Si no los consiguen, ustedes van a estar en problemas. Entonces, jóvenes, espero que para la próxima semana ya haya personas que lo tomen en serio esto. ¿Estamos? Sí, doctor. ¿Sí? Ya. Entonces, pónganse listos y empiecen a conseguir. Bueno, jóvenes, hasta el día viernes, ¿no? Sí, doctor, el viernes. El viernes nos vemos. Otra vez les voy a recalcar de los pacientes. El viernes otra vez vamos a recalcar aquello. Bueno, jóvenes, ¿hasta qué día es? Hasta el viernes, doctor. Hasta el viernes. Hasta el viernes, nos vemos el viernes. Chau, chau. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta el viernes, doctor. Hasta luego. Hasta el viernes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.